Bienvenidos al podcast de Buena Fe, conversaciones que importan. Es un gusto ahora traerles un tema de suma importancia que son las señales del fin. Hola, ¿cómo están todos? El interés que tenemos hoy por presentar este tema es debido a los acontecimientos que últimamente se han dado y como siempre que hay estos acontecimientos nosotros vemos a las personas diciendo ya es el fin, esto es señal del fin, y una y otra vez hemos visto esto desde que somos pequeños, ¿verdad? Que cada terremoto que hay se anuncia que el fin ya está cerca, pero ¿qué pasa? No sucede. Entonces, por eso hoy hemos traído este tema para descubrir realmente cuál es esa señal que realmente determine el momento en cual estamos cerca de que el Señor Jesús venga. Así que para eso hemos preparado unos datos para que tengamos una idea de qué es lo que está sucediendo ahora en el mundo y por qué hay tanta alarma sobre este tema. Así que, Ronnie, ¿qué datos tenemos para esta tarde? Datos muy interesantes y para la gente que no sabe de estas profecías es como que alarmante. Claro. Recordemos que el pasado 10 de agosto en Colombia sucedió un terremoto de 7.4. Yo vi los videos ahí y era un terremoto de miedo porque causó mucho desastre. El 14 de agosto en Indonesia pasaron dos terremotos. Wow. El primero fue de 7.7 y el segundo fue de 6.1. A partir de ahí, el siguiente día, el 15, hubieron más réplicas. Y no solo ahí, no solo esos tres países, también hubo en Filipinas, España y México. México que es caracterizado por muchos terremotos. Sí. Ha habido unas ciertas réplicas en diferentes partes del mundo, que incluso en cierto lugar se decía que el mar se estaba retirando y tenían miedo a que provocara un tsunami. Esos son los datos que traemos recientes de este mes de agosto. Creo que suenan sin contar los muy anteriores. alarmantes porque son como muy simultáneos, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que cuando nosotros analizamos, sí hay una parte en Apocalipsis 13:13 donde nos da a entender de que al hacer un análisis y haciendo una comparación con la historia del profeta Elías, definitivamente los desastres naturales van a llevar, haciendo la conexión con Apocalipsis 13, a una especie de despertar religioso que se puede entender porque estos desastres naturales causan miedo, ¿no es cierto? Y eso afecta las emociones. Y lo que se nos advierte de cierta manera es de que el último orden mundial va a manipular esas emociones en base a esas catástrofes para proponer una solución, y lo que ellos plantean que va a ser lo que va a hacer parar todos los problemas de desastres naturales, de la economía, todos los problemas que se están acumulando en el tiempo del fin. Pero nosotros tenemos que analizar que, por ejemplo, a mí me llama la atención en Mateo 24, sí menciona terremotos y desastres naturales, pero por ejemplo, el Señor Jesús menciona muchísimo más amplio que nadie os engañe. Entonces, para mí esa sería una señal completamente más fuerte que los terremotos, ¿no? El engaño, va a haber un engaño. Y ahí viene la conexión en que si no estamos conscientes de lo que consiste la verdadera, digamos, preparación, la verdadera señal, lo que consiste realmente el reino de Dios, entonces vamos a caer en el engaño. Y justamente movidos por el miedo de todos los acontecimientos que puedan estar pasando alrededor nuestro. Creo que ese dato es interesante, ¿no? A Jesús diciendo, nadie os engañe. ¿Por qué está advirtiendo eso? Porque precisamente lo que va a anteceder a su venida es que a través del engaño va a haber manipulación de opiniones, va a haber manipulación de personas, de sociedades a través de ese engaño, y a través de eso obviamente va a poderse ejercer control. Pero por eso Jesús, lo interesante que queremos destacar es cómo Jesús dice, han habido
terremotos. O sea, dice, van a haber terremotos en el tiempo del fin. Pero tranquilos, ese no es el fin. Van a haber hambres, van a haber pestes, pero tranquilos. No se alarmen, inclusive dice. Esto es principio de dolores. Y una de las señales que Jesús menciona explícitamente donde dice, y será predicado el evangelio del reino y entonces vendrá el fin, podemos decir que es la única donde Jesús está diciendo claramente que esta podría ser tomada como la señal verdadera que antecede a su venida. Exacto. Porque tiene que haber esa predicación. Y Jesús hace una descripción de que esa sociedad que precede a la venida de Él es una sociedad que tiene las características de la sociedad que existía en los tiempos de Noé. Dice que estaban dándose en casamiento, que estaban ensimismados en sus placeres, y dice que no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y dice, y se los llevó a todos. Y hace esa misma comparación. Porque hace una recomendación donde dice, sean sobrios y velen. ¿Por qué? Porque la sociedad que antecede a la venida de Jesús es una sociedad que está totalmente embriagada. Y muchas veces nosotros podemos decir, yo no tomo. Yo no, porque consideramos que la embriaguez es solamente un tema de estar alcoholizado. Pero embriaguez es todo aquello que entorpece los sentidos de una persona. Si una persona tiene entorpecidos los sentidos por algo, entonces estamos hablando de que está embriagada. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes sobre estar todo el día en el teléfono viendo las redes sociales? ¿Podría ser considerado eso embriaguez? ¿Qué opinan? Sí, eso lo tomamos en un tema un podcast anterior, de que la ciencia demuestra de que el efecto de los videos cortos que tanto nos tienen adictos es como un efecto que genera los mismos procesos químicos que el alcohol. Es un vicio, es una adicción. Y me llama mucho la atención lo que mencionas, porque me hace pensar en el hecho de que, como estábamos hablando de que, por ejemplo, en Mateo 24, el Señor hace tanto énfasis en el engaño, y luego menciona de que antes de que venga el fin va a haber la predicación del evangelio del reino. Entonces es como un contraste, ¿no? de dos tipos de información en el mundo, el engaño y la predicación del evangelio del reino. Y vivimos en una época en la que cada vez hay menos confianza en la información, ¿no? Porque ahora con la inteligencia artificial hay muchas personas que ven un video y ya no saben si es verdadero o falso, ¿no? ¿Es real o no es real? Quizás a nosotros nos es más fácil identificarlo, pero a nuestros papás Exacto. o adultos, ellos creen que es real. Exacto. Y con el tiempo, con cosas que han pasado, más gente se está dando cuenta de que realmente los medios de comunicación que uno debería confiar en noticias no son confiables. Es impresionante porque ni siquiera el mundo del deporte se salva. Te dan noticias de que un jugador fichó por tal equipo y resulta que era mentira. No puedes confiar en nadie porque la gente que está dando esas noticias lo hacen solamente por sacar algo novedoso que genere vistas y ellos generen dinero. Entonces, qué curioso que el Señor menciona que el engaño es algo que se va a ir acrecentando más y lo estamos viendo. Y lo que a mí eso me hace pensar es que nosotros, como si somos parte de ese reino, tendríamos que, en lugar de dar ese tipo de información que forma parte de lo que es engaño, estemos enfocados en lo que el Señor dijo que es la predicación del evangelio del reino, ¿no? Ok, y eso es interesante porque con eso que mencionas del enfoque en el evangelio del reino, sí o no, ¿cuántas veces vemos precisamente, que es por el interés que tenemos de hablar sobre este tema, es que cada terremoto que hay en el mundo surge el predicador o los videos donde dicen, ya es el fin, ya es el fin. Y entonces empieza a circular esta información y entonces esto puede llevar a que personas digan, ya van otra vez de alarmistas, ¿no? Sí, Porque esto es lo que se hace siempre cuando hay un desastre natural. Exacto. Me llama tanto la atención que cuando suceden todas estas cosas, como tú dices,
luego empieza a circular mucha falsa información y comienzan a decir, no, que esto se dijo en la Biblia y una vez pasando esto va a pasar el siguiente en el otro lugar y con eso comienzan a surgir muchas teorías. Hay una teoría que comenzó a surgir también de que acerca de la falla de San Andrés, Oh, sí. que estos terremotos están pasando porque la falla de San Andrés está liberando la energía que lleva años acumulando y lo está liberando por partes de repente. Pero cuando esa energía llegue a liberarlo por completo, entonces va a ser la destrucción y muchos lo asimilan que cuando la falla de San Andrés haga esa liberación de la energía que tiene, entonces es el fin del mundo, se va a acabar la Tierra porque prácticamente atraviesa gran parte de Estados Unidos y México también y alcanza a otros, Latinoamérica. sí, que abarca también el mar y todo eso. Entonces comienza a salir esa teoría. Pero recordemos, Milo decía algo muy importante hace ratito. Recordemos que Jesús dijo, como en los días de Noé. ¿Y cómo estaba la gente en los días de Noé? Jesús dijo, estaban dándose en matrimonio, se casaban, hacían fiesta, bebían. Y lo que pasaba los alarmaba en el momento, pero después continuaban con sus vidas. Estamos justo viviendo esa época, esas épocas, en el que un terremoto nos alarma en el momento. Lo que sucedió en Colombia. Yo veía los videos, la gente ahí preocupada, llorando. Entonces, en ese momento cuando estaban grabando y veía, ay Señor, ayúdanos, ¿por qué a Colombia? Y comenzaban todo eso. Entonces Jesús dijo, como en los días de Noé. Ese es el momento en el que llega el punto de que los cristianos como nosotros no debemos de alarmarnos, porque Jesús lo dijo en su palabra, San Mateo, y oiréis rumores de guerras, pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares, pero no os alarméis, porque son principios de dolores, mas no es el fin. Eso Jesús nos estaba diciendo de que cuando todas estas cosas comiencen a pasar, comenzamos a ver que está comenzando a pasar, es que nosotros mismos necesitamos ya comenzar a prepararnos más, comenzar a entregarnos más y comenzar a ver, como decía Mirko, de la verdadera y la falsa oración, de qué lado estamos. Si seguimos en el miedo de que solo fue mientras pasó y continuamos con nuestra vida, entonces estamos teniendo no estamos teniendo una preparación, no estamos del lado de la verdadera adoración. Entonces, pero si eso nos ayuda a despertar, nos abre la mente y nos ayuda a decir, ok, esto es serio, esto es crítico, entonces tengo que concentrarme yo más en mi preparación, más en decir, son principios de dolores, entonces a prepararme más, a estudiar más, a estar más concentrado en lo que la Biblia está diciendo. Y hay otro ejemplo que Jesús también utilizó, la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué hacían? Jesús les dijo que en todo momento debían de estar preparados, porque no sabían la hora ni el día en que el Hijo del Hombre iba a llegar y en que el novio iba a presentarse. Y de hecho el punto de la parábola interesante es de que les toma desprevenidas. Estaban durmiendo y como decía Milo, el Señor nos dijo, velad y estar sobrios. Exacto. Sí, y algo interesante de lo que mencionan es, por ejemplo, cuando Jesús dice, habrá terremotos, habrá hambre, habrá pestes, Él dice, pero no es el fin. Y como les decía, cuando Jesús menciona la predicación del Evangelio, dice, y será predicado el Evangelio del Reino, y entonces vendrá el fin, pareciera que Jesús está minimizando estos acontecimientos, que nosotros estamos maximizando como señal del fin. Exacto. ¿Por qué razón? Porque el enemigo que nosotros tenemos quiere que nos centremos en lo que no es la verdadera señal del fin. Porque si tú piensas, ponemos un ejemplo, cuando la Biblia habla de la marca de la bestia, y dice, y la marca de la bestia, 666, y entonces la gente empieza a investigar cuál será la marca de la bestia. Entonces, que si va a ser una tarjeta, que si va a ser un chip, que si va a ser esto, una vacuna, lo que sea, y hace que la gente esté vigilante, pero por saber cuál va a ser la marca de la bestia. Porque, ¿qué hace Satanás? Que te enfoques en lo que Dios no quiere que tú te enfoques. Porque, ¿qué crees tú que sería lo que Dios está queriendo en que tú te enfoques? ¿Quiere que te enfoques en cuál es la marca de la bestia? ¿O cuál sería realmente el enfoque que Dios está esperando que nosotros tengamos? Claro, yo creo que hay muchas historias en la Biblia que sirven como lección
para uno entender en qué tenemos que estar enfocados que el Señor quiere. Para mí la más clara es la de Pedro, cuando él, antes de que el Señor sea entregado, el Señor le da una profecía clarísima. Le dice, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Le está diciendo el momento exacto en que va a ocurrir, porque cuando le dice antes de que cante el gallo es a una hora específica y que él puede saber a qué hora. Y me llama la atención porque muchos cristianos ahí afanados en saber el día, calcular la fecha en que Cristo regresa, en que va a pasar las cosas. Pues aquí Pedro tenía la hora en que iba a ocurrir y qué iba a ocurrir. No había forma de no entenderlo, estaba clarísimo. Y aún así, él fue y lo negó 3 veces. Exacto. 3 veces, ni siquiera solo uno. 3 veces le negó. Y eso demuestra que el conocimiento, así yo sepa la fecha, así yo sepa exactamente todo tal y como va a ser, no garantiza que yo voy a estar del lado de lo correcto y de la verdad, del lado de Cristo. No lo garantiza. Hay algo que es más importante. Y para mí, la historia de Pedro te demuestra que es lo más importante. Y el detalle importante es cuando después le restaura y 3 veces le pregunta, ¿me amas más que ellos? ¿Me amas? Ese era el problema. Hay un problema de que Pedro no entendía de que a menos que él tenga una transformación, todo lo demás era nada. Correcto. Pero él pensaba que él iba a morir por Cristo, estaba dispuesto a morir y que le amaba más que los otros. Y el Señor le mostró, tú no conoces tu corazón. Aquí lo que podemos decir es, justamente cuando Jesús le advierte a Pedro, no, vas a ser tentado. Jesús no quería que se enfocara en la hora, sino en cómo hacer para que ese evento que se me ha dicho que va a pasar, porque Jesús dice, y yo he rogado por ti. Pero a Pedro le faltó rogar por él mismo. Reconocer falibilidad, reconocer que solo no puede vencer. Si Pedro se hubiera enfocado en eso, ¿qué hubiera pasado? Pedro hubiera vencido. El problema ahora que nosotros tenemos es, con ese buen ejemplo que das, es que Jesús está diciendo que la señal del fin, y él la da certeramente, es la predicación del evangelio del reino. Entonces, en lugar de estar centrados en otras cosas que no son la señal verdadera, sería, por ejemplo, ¿por qué no nos ponemos a decir, si lo que será predicado antes de la venida de Jesús y es la señal verdadera, es la predicación del evangelio del reino, ¿cuál es ese evangelio del reino? ¿Y por qué es tan importante que sea predicado previo a la venida de Jesús? Y entonces empiezo a hacer una investigación exhaustiva de cuál es ese reino y qué implicación tienen para mi vida. Si yo tengo ese enfoque, estoy en el enfoque correcto, no me va a pasar lo que a Pedro. Pero si estoy en el enfoque de los terremotos, ¿qué me genera eso? Alarmismo, me genera miedo, le genero miedo a otros. Pero si cuando yo veo que empiezan a pasar estas cosas, entonces digo, necesito dejar de estar jugando. Claro. Necesito entregarle mi vida al Señor y empiezo un enfoque, relacionarme con Él, entonces entendimos. Exacto. El problema que yo noto es que estamos tan enfocados en conocer ya el resultado que nos olvidamos del proceso. O sea, por ejemplo, lo que mencionaban de Pedro. Pedro quería que esa hora ya llegara, que se olvidó él de tener una preparación para poder hacer frente a esa prueba. Las 5 vírgenes insensatas querían que el novio ya llegara, se les olvidó el tiempo de que tenían que preparar sus lámparas, tener aceite extra, que se les olvidó la preparación, a diferencia de las 5. Entonces, ese es el problema que sucede hoy en día, que cuando pasa algo catastrófico, no sé, un tsunami, un terremoto, un tornado, que sucede mucho aquí por estas regiones, es que queremos que ya el tiempo del fin sea en ese momento para parar de sufrir. Pero Jesús no se refería a eso. Jesús se estaba refiriendo a que estas cosas tienen que pasar
para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que comenzar el proceso ya o apresurar el proceso de preparación. ¿Y cuál es ese proceso de preparación como cristianos? Es de que la misión que nos dejó en San Mateo: ir y predicar el evangelio a quienes, a todo el mundo. Y entonces cuando el evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y es todo lo contrario que hacemos. Queremos ya el resultado, queremos que Jesús ya aparezca en las nubes de los cielos, que nos olvidamos de estar predicando el evangelio, y cuando algo sucede, entonces comenzamos a alarmar a la gente sacando de contexto lo que dijo Dios o lo que dejó escrito en su palabra. Ese es el problema que yo noto hoy en día, que queremos ya el resultado y nos olvidamos. Y me del hiciste resto. acuerdo a que en Hechos capítulo 1, antes de que Jesús ya está a punto de partir, uno de sus discípulos le pregunta: hey, ¿y ya vas a instituir el Exacto. reino? ¿Qué pasó con el reino que ibas a instituir, no? Y él está... ¿Por qué te vas? Sí, porque hay gente que, de la manera en que lo explicaban en el siglo XVI los reformadores, hay gente que quiere el reino de gloria, pero no le interesa el reino de gracia. Y a menos que formes parte seas miembro del reino de la gracia, nunca serás parte del reino de la gloria. Cierto. Y eso se refiere al hecho de que, por ejemplo, no queremos pasar por el dolor y el sufrimiento que es cargar la cruz y que es parte del reino de la gracia, para entonces ser capacitados para formar parte de un reino de la gloria. Pero como los discípulos queremos que ya se establezca un reino en el que no haya dolor y sufrimiento, porque eso es lo que yo no quiero. Y no quiero vencer específicamente lo que me trae dolor y sufrimiento, que es el yo. Morir. Exacto. No queremos morir a nosotros mismos. Y entonces lo interesante aquí sería descubrir cuál es ese reino. Exacto. Si reiteramos, no son las señales lo más importante, sino saber cuál es el reino y que ese evangelio del reino sea predicado. Cuando Jesús vino a esta tierra, nosotros vemos que había pueblo que le esperaba. Sabemos que había pueblo que le esperaba. Y esperaba un reino. Esperaban un reino. El reino Inclusive equivocado. los fariseos esperaban ese reino. Solamente que les viene un rey que no trae gloria, que no trae pompa. Y entonces ellos dicen, no, la señal la señal que tenían en su mente, volvemos al enfoque, estaban mal enfocados, era justamente un rey que viniera a liberarlos de la esclavitud romana. Exacto. Pero el rey que había venido no venía a liberarlos de la esclavitud física romana, sino venía a liberarlos de la esclavitud, vamos a decirlo así, en la cual estamos sumidos. ¿Cuál sería esa esclavitud? Bueno, Jesús dice que todo aquel que hace lo que el pecado quiere es esclavo ¿de qué? Del pecado. Y entonces los fariseos le dicen a Jesús: hey, nosotros nunca hemos sido esclavos. Siempre nacimos libres, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice: no, ustedes hacen y en su corazón quieren hacer las obras ¿de quién? De vuestro padre el diablo. Entonces Jesús estaba diciendo: yo tengo un reino distinto, diferente al que ustedes quieren establecer, en el cual estoy hablando de libertad espiritual. Porque nosotros vemos a los discípulos encarcelados físicamente, pero espiritualmente libres. ¿Cómo estaban? Exacto. Cantando. Nosotros vemos que ellos se van a enfrentar a situaciones complicadas. Vemos a Pablo naufragando, prisiones, azotes. Y nosotros vemos cada una de esas cosas a ellos enfrentándolos ¿cómo? Con gozo. ¿Por qué? Porque ellos habían alcanzado libertad. Ahora, nosotros vemos una sociedad ahora en nuestro tiempo que está ansiosa, depresiva, deprimida. Y prácticamente podemos decir que somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestras emociones, de nuestros apetitos, de nuestros deseos. Porque nos proponemos ser felices y de alguna manera no podemos alcanzar esa felicidad, es porque nosotros somos esclavos. Ahora nosotros vemos, vuelvo a decir, a los discípulos enfrentando situaciones complicadas y felices. Porque la libertad que ellos habían obtenido, ¿dónde estaba? Estaba en Jesús. Ahora, cuando Jesús viene,
bueno, antes de que él iniciara su ministerio, nosotros vemos a Juan el Bautista. ¿Y qué dice? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos que se ha acercado. Ahora, cuando Jesús llega, Jesús le dice a la multitud, arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces Jesús se está presentando él mismo como que, como el reino. Cuando Jesús mora en nuestro corazón, no hay, digamos, circunstancia que nos abrume, que nos desbarate. Entonces prácticamente Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, ¿qué es el reino? Claro, porque ahí nos da la pista, ¿no? Cuando el Bautista dice arrepentidos y convertidos porque se acerca el reino, nos está hablando de un reino que requiere arrepentimiento, conversión. Y ahí está el detalle, porque los que rechazaron a Cristo rechazaron ese proceso. Porque para aceptar un reino que te abre, que involucre libertad del pecado, yo tengo que ser consciente de que soy pecador. Correcto. Y esa es la parte desagradable, porque yo quiero un reino de gloria, de paz, de felicidad, pero en el pecado, no libre de mi pecado. Que no me confronte. Y eso es el peligro para mí de los terremotos, porque al ver que mi casa se derrumba, es mi reino en la tierra. Y entonces yo me invoco al Señor, Señor, para este terremoto porque mi reino terrenal se está derrumbando. Y es triste, ¿no? Porque obviamente uno ha puesto ahí su esfuerzo, pero uno tiene que pensar en el hecho de que lo que el Señor el reino que Él nos viene a ofrecer no es de este mundo. Entonces, de hecho, yo tengo que estar dispuesto a perderlo todo aquí en la tierra para formar parte de ese reino. Y mi deseo es ser parte de ese reino. Pero yo pienso que ahora, como en los días de Cristo, queremos que este sea el reino. Aquí yo quiero construir mi reino con las cosas que a mí me gustan, haciendo lo que a mí me gusta hacer. Y cuando veo que eso se empieza a derrumbar, ahí quiero invocar al Señor y decirle, detente, Señor, ¿no? Pero eso estamos buscando dos reinos distintos como en los días de Cristo, es lo que se ve. Exacto. Por eso viene lo que les decía hace rato, que queremos ya el resultado sin pasar por el periodo de prueba, sin pasar por el periodo de preparación. Entonces, ese es el conflicto que tenemos nosotros, que no queremos dejar la comodidad para poder dar ese paso extra que nos lleve a tener la preparación. Entonces, volviendo a lo de las señales y todo eso, Jesús dijo que cuando todo esto comenzara a pasar, el evangelio tiene que comenzar a ser predicado. Como cristianos reconocemos que tenemos que comenzar a predicar el fuerte pregón, el mensaje, justo como es. No alarmando a la gente, no metiéndoles miedo y no diciendo si no te arrepientes, mañana pasa otro terremoto y ahí te acabaste. No, es comenzar a predicar. ¿Y cómo predicaba Jesús? Con amor, con paciencia, con bondad, les enseñaba, se acercaba a ellos. De esa manera es como tenemos que nosotros ahora de llevar ese evangelio en medio de todo lo que está sucediendo y decirles, no te alarmes, yo también tengo miedo, pero tienes una opción, o tener miedo o despertar. Son las dos opciones que tienes. Si decides encerrarte en el miedo, te vas a quedar en esa comodidad y todo se va a perder. Pero si decides despertar, si decides abrir los ojos, entonces te vas a dar cuenta que tú también, así como yo te estoy predicando el evangelio, tú también necesitas predicarle a otras personas que están en ese miedo, que se están envolviendo en eso, para que ellos también tengan esas dos opciones, o quedarse en el miedo o despertar. ¿Qué opción eliges? ¿Cuál es tu opción para ti? Y entonces de esa manera nos estamos comenzando a preparar para recibir el reino, para que el reino que viene, que Dios va a venir a establecer, no nos tome por sorpresa como a muchos los tomó por sorpresa, y no lo tengamos por tardanza, como dijo Jesús, como muchos lo tienen por tardanza. El miedo puede modificar tu conducta, pero temporalmente. Sí, Exacto. cuando pase el evento. El reino de Dios es una transformación. Exacto. Ahora, retomando con eso de la transformación, nosotros vemos que Jesús dice que la sociedad que va a anteceder a su venida, es una sociedad
muy parecida a la de los días de Noé, que están satisfaciéndose a sí mismos. Y nosotros vemos que Pablo dice lo mismo. O sea, amadores de sí mismo, implacables, desobedientes, etc. Entonces, Jesús dice que ese evangelio del reino es necesario predicarlo, pero porque ese evangelio es necesario que solucione un problema que está ocurriendo en ese momento. Las personas siempre están buscando, la necesidad que tienen es de buscar a Dios. Pero el problema es que cada persona busca a Dios donde Dios no está. Porque nosotros tenemos un vacío de separación en nuestro interior. Y entonces la gente, para solucionar ese vacío, ¿qué hace? Ingresamos teléfono, televisión, entretenimiento, compañía, etc. Pero nada de eso nos puede llenar. Y la descripción que Jesús hace es que esa sociedad está buscando esto, al punto que eso es su único objetivo. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajamos ¿para qué? Para conseguir placer. ¿Para qué trabajas? Para poder pagar tus gustos, para poder pagar tus apetitos, para poder ir de vacaciones. ¿Estás centrado en quién? En ti mismo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Amadores de sí mismo, preocupados por sí mismo, habiendo tanta necesidad. ¿Pero por qué? Porque las personas están tratando de solucionar un problema interno que no lo soluciona. Y no se dan cuenta que estamos siendo esclavos de algo que nosotros no estamos decidiendo. Jesús viene y dice que Él quiere traer luz a nosotros para que nos demos cuenta de cuál es nuestra verdadera condición. El reino, nosotros podemos decir que es un rey. ¿Y qué hace un rey? Gobierna. Y cuando Jesús dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, está diciendo que solamente el que hace la voluntad de ¿quién? De su Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que Jesús es mi Señor. Eso lo puedo decir así, es fácil decirlo. Claro. Pero que eso sea una realidad es otra cosa. Jesús dice, ¿a quién sirves? ¿A quién sirves? Si sirves al pecado, ¿eres esclavo de quién? Del pecado. Ahora, si nuestra vida sirve a Cristo, quiere decir que Cristo es ¿qué cosa? Señor de nuestra vida. Ahora, esto no es para que se entienda. No es algo que tú vas a agarrar y vas a decir, ok, ahorita me dispongo y lo voy a hacer. Nosotros tenemos que entender que esto es algo que Jesús estableció y se llama el discipulado. Tú tienes que ver y entender que tus caminos no son buenos. ¿A dónde te han llevado tus apetitos? Tú que nos estás viendo, tal vez hoy un cuerpo obeso es culpa de tu apetito. ¿Quién está controlando tu apetito? ¿A dónde te han llevado tus decisiones? Y muchas veces tus decisiones no las tomas conscientemente, sino que son tus emociones quienes deciden por ti. Y es el miedo, es la ansiedad, es la inseguridad, es querer saciar algo prontamente. Y ellas son las que gobiernan. Y luego te das cuenta y ¿qué pasa? Ya es demasiado tarde, ya estás metido en un problema. Tus pasiones. Tienes una familia y de repente empiezas a ver para otro lado. Son tus pasiones gobernando. Cuando te vienes a dar cuenta, ya te destruyeron la vida. Tal vez tú que me estás escuchando eres una persona así. Eso es ser esclavo del pecado. ¿Qué es lo que el hombre necesita encontrar? Libertad. ¿Y saben qué es libertad? Libertad es, aunque suene paradójico, aunque la Biblia presenta muchas paradojas, la libertad es poder obedecer. Sí, y también en la obediencia, para que haya verdadera obediencia, hay libertad que es dominio propio. Que da el Espíritu. Sí, porque cuando yo soy esclavo, yo pienso que yo hago lo que yo quiero, pero no es así. Y lo podemos ver en que si yo me dedico a hacer lo que yo quiero, caigo en adicciones. Y todo se convierte en una adicción y me vuelvo esclavo de esa adicción más fuerte. Pero desde un principio ya era un esclavo. Pero yo pienso que yo estoy haciendo lo que yo quiero. No es hasta que uno cae en la adicción que se da cuenta que soy verdaderamente un esclavo y por eso necesito libertad. Entonces, si yo fuera libre, tendría que tener dominio propio. No podría perder
mi paciencia, no podría caer en ira, podría resistir a no tener ese deseo de hacer lo malo. Y cuando uno ve las personas que, por ejemplo, terminan haciendo un asesinato, muchos dicen que perdieron, que no se reconocían a sí mismas, que fue un momento de ira y que no sabían qué hacían, pero es porque no hay dominio propio. Entonces, hay muchas manifestaciones que desde pequeños manifestamos y demostramos de que somos esclavos de lo que llamamos nuestras pasiones, de la carne. Y lo que el Señor nos dice es, te voy a dar libertad para que entonces puedas ser verdaderamente libre y puedas hacer la decisión de hacer lo bueno. Podríamos decir que libertad, que es ese reino que Jesús quiere establecer, es un reino de libertad, es poder hacer lo que queramos. Ojo, atención. Libertad es poder hacer lo que queramos. Pero tú vas a decir, ok, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Ok, tienes que entender que tú no haces lo que tú quieres. Tú haces lo que tus apetitos te obligan a hacer. Sí, hay un pecado en ti que te está haciendo hacer eso. Y también otro punto importante que va con lo que empezamos en un principio del engaño es de que pensamos que hacemos lo que queremos, pero en realidad la influencia que hay en el mundo, lo que estás haciendo, lo que te dicen los cantantes, lo que te dicen las películas, no estás haciendo lo que tú quieres ni siquiera También en ideología. Uh-huh. Sí, por ejemplo, tenemos a una persona que creció en un hogar donde lo maltrataron. Muy probablemente, que no es en todos los casos, porque depende del tipo de personalidad de la persona, puede desarrollar una personalidad agresiva. Y esa persona, cuando crece, se dice a sí misma, no, yo soy así. Exacto. Pero si esa misma persona hubiera nacido en un hogar donde hubiera habido amor, comprensión, cariño, esa persona no sería la misma. Exacto. Entonces, cuando Jesús dice que viene a quitar la venda de los ojos para dar vista a los ciegos, es para que podamos darnos cuenta que aquello que nosotros juzgamos como libertad no lo es. Y que no estás haciendo lo que quieres. Estás haciendo lo que tus pasiones, tus apetitos, tus deseos, tus impulsos que proceden del trauma hacen contigo. Porque tú quieres ser feliz. Entonces, si quieres ser feliz, ¿por qué no puedes? Porque no eres libre. ¿Quieres ser fitness? ¿Quieres desarrollar un cuerpo atlético? ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque no eres libre. Porque hay algo más fuerte que tú que hace contigo lo que quiere. Entonces, la libertad es poder obtener esa capacidad de obedecer, y aunque suena paradójico, ¿verdad? Pero libertad es, si Dios nos creó para buenas obras, fuimos creados para buenas obras. Evidentemente que la libertad la vamos a alcanzar cuando esas buenas obras puedan ser cumplidas en nosotros. Y esto no es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos. Es justamente, como Jesús mencionó, que en ese último tiempo las personas iban a ser amadores de sí mismos, iban a ser implacables, iban a ser adictos. Porque estas personas están buscando descanso, están buscando paz, están buscando llenar un vacío que solamente Dios puede llenar, pero lo que les queda más cercano para tomar es el teléfono, las redes sociales, es el alcohol. Y entonces eso nunca los va a llenar. Porque el problema es que nosotros estamos tratando de llenar el vacío de Dios con lo que no es Dios. Así es. Yo creo que es tiempo de comenzar a examinarnos ya, de que si estamos caminando sobre la vía correcta o ya nos hemos desviado demasiado o poquito o estamos queriendo desviarnos. Creo que ya es el momento de examinarnos, porque cuando el despertador suena no significa que el día terminó, significa que tienes que levantarte para comenzar a prepararte a las actividades que vas a realizar durante ese día. Es lo mismo que sucede hoy, como comenzamos hablando sobre las señales. Esas señales que están pasando, que estamos viendo, no significa que ya es el tiempo del fin. Significa que debemos de despertar para comenzar ya a prepararnos, para comenzar ya a tener esa preparación que necesitamos
para encontrarnos con el reino que Dios ya está a punto de establecer a esta tierra. Y ese despertar conlleva a que despertemos nosotros mismos, comencemos a estudiar la palabra de Dios tal y como es, comencemos a depender más de Él y comencemos también a ayudar a otras personas a que comiencen a despertar ya, para que comiencen a prepararse, para que dejen de decir cuando el despertador, dame 5 minutos más. Señor, ¿sabes qué? Que todavía eso no pase, porque me falta hacer algunas cosas, porque me falta renunciar a este pecado que aún he hecho. Es más, porque aún quiero seguir pecando más de lo que, porque siento que me falta todavía. Creo que vivimos en ese punto de nuestras vidas en el que estamos dependiendo más de enfocarnos más en lo que queremos nosotros mismos, lo que queremos construir aquí, como decíamos hace rato, como compartían hace rato, que en lo que Dios quiere construir en nosotros. Entonces creo que ya es el tiempo de despertar, de no posponerlo para más al rato, de no decir 5 minutos más, tiempo más, no, es el tiempo exacto que Dios nos está dando. Podríamos decir que el reino, como Jesús lo dijo, ya está entre nosotros. El problema es cuando estamos viendo hacia allá, esperando que venga un reino. Nos va a pasar lo mismo que los fariseos. Porque este reino que nosotros, que Jesús vino a establecer, tiene la capacidad de cambiarte la vida ahora. Y Jesús dijo que el reino de los cielos es para quienes, para los que hagan que la voluntad de su Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y dice el apóstol Pablo que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu. El reino de los cielos, nosotros tenemos que entrar a ese reino de los cielos ahora, en paz. Y esa paz solamente nos la puede dar ¿quién? Cristo. Exacto. Entonces tenemos que dejar que ese reino sea efectivo ahora. Si tú te estás preocupando por los terremotos y estás descuidando la paz, estás buscando alimentarte con teléfono, con muchas otras cosas, con comida, porque pasamos desapercibido la comida como un vicio, y estás preocupado por investigar cosas y estás descuidando que Dios sea Rey y Señor en tu vida, entonces estás buscando en el lugar equivocado. Ese es el punto del por qué estamos nosotros tratando este tema, el enfoque. ¿De dónde estamos buscando señales? Exactamente. Para que el Señor sea el rey de mi vida, yo tengo que dejar de ser el rey de mi propia vida. Y que Él tome ese reinado, porque el reino ya está entre nosotros. Así es. Nadie que no obtenga ese reino ahora, espere estar en ese reino futuro, No, claro. porque ya está aquí. Exacto. Así que Debemos de aprender de la lección del árbol. El árbol no se prepara en el momento que para recibir una tormenta, en el momento que sabe que va a llegar. Se prepara desde antes, comienza a echar raíces profundas, se comienza a agarrar de lo más fuerte para que cuando llegue ese viento no lo derrumbe. Debemos de hacer lo mismo. Comenzar desde ahora a echar raíces profundas, pero no en nosotros mismos, no en el mundo, en Dios, para que cuando llegue el momento de la tormenta, cuando llegue el momento de las señales definitivas, entonces estemos seguros en Dios, bien fundamentados en Dios. Amén. no es saber, es estar arraigados, como dijo Ronnie. No es saber cuándo va a pasar, es estar fundamentados sobre la roca. Van a venir ríos, van a venir tempestades y no vamos a ser movidos porque estamos fundados en Cristo. Así que si tú estás preocupado hoy por las señales, si tú estás ansioso por qué es lo que va a acontecer, yo te diría, preocúpate por relacionarte con Jesús. Así que damos gracias, ¿verdad?, a lo que nos han escuchado el día de hoy y pues esperamos que podamos vernos en el siguiente podcast y agradecemos su apoyo, que nos den un like, que nos comenten qué opinan de esto, que también nos pongan allí algún tema que les gustaría que tratáramos, también lo podemos hablar. Así que les enviamos un saludo a todos y que el Señor les bendiga. Amén.